Ok, voy a dar inicio y como la vez anterior que les di clases se me dificulta, les mencionaba, ir tomando la captura al mismo tiempo. Entonces, al finalizar la clase hacemos una esperita nada más para poder tomar capturas de otras partes de la clase. Bueno, el día de ahora vamos a hablar sobre fisiología renal y un poquito sobre lo que son las pruebas de interpretación relacionadas al sistema, al tracto renal, al sistema renal y al tracto urinario. Entonces vamos a empezar con los objetivos de esta clase, que son recordar conceptos básicos relacionados a la embriogénesis, anatomía y función renal y sus particularidades en la edad infantil, además de conocer los principales exámenes para la valoración de la función renal, así como su interpretación adecuada. Pues vamos a empezar hablando un poquito que para hacer la valoración renal, la historia debe incluir diferentes aspectos de los antecedentes familiares, si hay algún antecedente de enfermedades que puedan ser familiares y que nos puedan orientar o que puedan ser una alarma, una alerta para poder hacer un tamizaje en los pacientitos buscando enfermedades relacionadas, así como la historia gestacional, la presencia de oligohidramnios, por ejemplo, o la presencia de ultrasonografías prenatales que nos pueden estar indicando cualquier anormalidad en el recién nacido, de manera que se pueda hacer un diagnóstico temprano. Y los eventos neonatales, por ejemplo, los pacientitos que han tenido algún sufrimiento fetal, que posiblemente pudieron haber tenido algún episodio de asfixia o cualquier situación que pudo haber generado un estrés con una isquemia al nacer, pueden ser eventos que pueden en alguna medida afectar la función renal. Entonces, todo eso es importante tenerlo en consideración cuando hacemos la valoración renal. Luego hay que tener en consideración también los rasgos clínicos de presentación y los datos del laboratorio relevantes. En base a eso es que se puede llegar a una valoración adecuada de lo que es la función renal. Para poder identificar anomalías, ¿verdad? Es preciso conocer el proceso del desarrollo y cómo se va dando la diferenciación fisiológica renal durante el periodo neonatal en comparación con las edades posteriores. Algo habíamos hablado un poquito en la clase anterior, ¿verdad? En la que hablábamos de ciertas malformaciones congénitas. Vamos a recordar un poquito aspectos del desarrollo. Allá por la tercera semana de gestación inicia el desarrollo del aparato urinario a partir del mesodermo paraxial. Hay que saber que se desarrollan 3 sistemas renales, ¿verdad? En donde vamos a tener a los pronefros, mesonefros y metanefros. Particularmente importante los metanefros, allá por la 5ª semana de gestación, desde donde van a originarse el sistema pielocalicial, las nefronas, la orina empieza a producirse allá por la semana 12. Entonces, hay que tener en consideración también que paralelo al desarrollo del sistema urinario se da también la diferenciación del sistema genital, ¿verdad? Y a partir de los mesonefros vamos a ver estructuras que van a originar los conductillos eferentes del epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y las vesículas seminales en el varoncito. Y en la niña, pues va a dar lugar a los vestigios del opóforo y el paraóforo. Entonces, vamos a ver cómo va a haber un desarrollo paralelo, ¿verdad?, del tracto urinario inferior con el sistema genital. Al haber una apertura del conducto mesonéfrico a la alantoides y la cloaca, ¿verdad?, lo cual puede en alguna medida darnos malformaciones cuando hay alteraciones en toda esta diferenciación a nivel prenatal. Entonces, entre las alteraciones que pueden originarse se encuentran la genesia, la hipoplasia, la ectopia, la displasia y la enfermedad quística renal, que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior. Entonces, en sí, la nefrogénesis empieza como tal
en la 8ª semana de gestación, ¿verdad? Donde empieza el inicio del desarrollo o la formación de la nefrona definitiva, que va a ser la unidad excretora metanéfrica. Posteriormente, entre las 32 y 36 semanas de gestación, finaliza este desarrollo y se establece ya el número de nefronas con el que va a nacer este paciente, ¿verdad? Y más o menos andan entre las 750,000 a 1,000,000 de unidades. Ahora bien, si bien es cierto, el número es el mismo, el desarrollo de las nefronas va a tener diferentes estadios, de manera que al nacimiento vamos a tener un estadio intermedio. Entonces, todavía va a haber una progresión postnatal en cuanto a la maduración. Hay que tener en consideración que la maduración va a progresar de la cápsula hacia la médula y que las nefronas justaglomerulares van a tener mayor maduración que las nefronas superficiales. Van a venir a adquirir el tamaño semejante alrededor de las 14 semanas o el 14º mes postnatal, y ahí es donde van a alcanzar el tamaño adulto alrededor de los 3,5 años de edad. Entonces, durante todo este tiempo vamos a tener una maduración en progreso de lo que es la función renal. Entonces, en cuanto a la función, hay que tener en consideración también ciertos aspectos que son diferentes en el niño con respecto al adulto. Vamos a hablar un poco de los diferentes aspectos de la función, ¿verdad? Así vamos a ver que en un inicio, pues a nivel prenatal, la placenta es la que desarrolla o la que se desarrolla como el principal órgano homeostático, y posterior al nacimiento, pues ya toma parte el riñón como tal. Entonces vamos a ver cómo hay diferencias en cuanto al flujo sanguíneo renal. Vamos a ver que prenatal va a ser bajo, ¿verdad? Tan solo recibe un medio o un tercio del gasto cardíaco total. Al nacer, ¿verdad? Este flujo sanguíneo renal va a aumentar rápidamente entre un 15 al 18% del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que permite que posterior al nacimiento aumente el flujo sanguíneo renal? En primer lugar, que hay una disminución de la resistencia vascular renal. Hay aumento de la presión arterial sistémica y hay aumento del flujo sanguíneo del interior al exterior de la corteza. Otra situación es que también van a haber diferencias con relación a la filtración glomerular. Así como veíamos que el flujo sanguíneo renal era bajo, vamos a tener también que la filtración va a ser menor, ¿verdad? Entonces, la filtración glomerular va a iniciar una vez estén formadas las primeras nefronas, pero la tasa de filtración glomerular pues va a ser baja. Entonces, esta va a aumentar posterior al nacimiento y en relación al crecimiento corporal y renal. Entonces, más o menos va a equivaler a 1 ml por minuto por kilogramo de peso corporal. Después del nacimiento, esta va a aumentar, ¿verdad?, hasta el doble a las 2 semanas de vida y hasta los valores del adulto alrededor del año de edad. En cuanto al ritmo de la maduración, pues esta no se va a ver afectada si fuera un nacimiento prematuro, sino que va a estar en relación con la respuesta a la carga de solutos. Por eso es que es importante también no hacer una sobrecarga inadecuada de solutos al nacimiento, ¿verdad? En el periodo neonatal principalmente. Entonces, la tasa de filtración glomerular, pues, no se halla bien regulada en el recién nacido y, pues, hay que tener especial consideración con eso, sobre todo cuando administramos ciertos medicamentos que puedan afectar, pues, la función renal. Luego, con respecto a la función tubular, vamos a ver que aquí es donde está involucrado el sodio, el agua, el potasio, el ácido y el bicarbonato, es decir, el equilibrio ácido básico, el calcio y el fósforo. Entonces, vamos a tener también diferencias a este nivel, de manera que los pacientitos en sus primeros días
son más propensos a tener deshidrataciones hipernatrémicas, no tienen una adecuada regulación de lo que es el sodio, así como también pues no hay una adecuada regulación de lo que son estos solutos. Entonces, son más propensos a presentar alteraciones a este nivel. En cuanto a la anatomía, pues sabemos que los riñones pues son órganos pares, ¿verdad? En donde vamos a tener diferentes áreas. Si hacemos un corte coronal, o más bien sagittal, vamos a ver cómo va a estar diferenciado en diferentes partes, donde vamos a tener lo que es la corteza y la médula. Y podemos diferenciar en la figura, ¿verdad? Donde están los cálices menores, el cálice mayor, vamos a ver la pelvis renal y pues todas estas estructuras donde se encuentra la pirámide renal, todo esto se encuentra a nivel de lo que es la médula, ¿verdad? Y todo va a estar recubierto, todo es un órgano que va a estar recubierto pues por una cápsula. Entonces, las pirámides renales que tienen una forma triangular en donde su vértice se encuentra hacia lo que es la pelvis renal, ¿verdad? Las cuales confluyen hacia lo que es el uréter, que es de donde va a salir la orina en una forma unidireccional hacia la vejiga. Entonces, es de saber, ¿verdad?, que el aparato urinario está muy relacionado con lo que es el aparato circulatorio y cualquier composición que tengamos en la sangre se va a reflejar en los cambios a nivel del riñón y que por lo tanto también me va a ser importante para lo que es la regulación del líquido en el cuerpo. Entonces, este mecanismo de autorregulación, ¿verdad?, va a venir dado en relación a la concentración osmótica del plasma sanguíneo y va a asegurar la regulación osmótica de los demás fluidos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la unidad anatómica funcional del riñón, como todos sabemos, pues es la nefrona, y que cada nefrona o unidad funcional va a estar formada de sus partes, ¿verdad? El glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, aquí vemos más o menos cuál es la disposición en relación a la corteza y la médula de las diferentes nefronas. Entonces, así vamos a tener que es una zona con bastante irrigación, ¿verdad? Entonces vamos a tener una arteria eferente y una arteria aferente, y ahí voy a tener la formación de lo que es el glomérulo cortical, ¿verdad? Y las nefronas que vemos que van a tener pues diferentes tamaños, ¿verdad? Sí vamos a ver que las que están más cercanas a la médula pues van a tener asas de Henle muchísimo más largas que las justaglomerulares. Entonces, el riñón ejerce diferentes funciones importantes, dentro de las cuales lo principal es que sirve para la excreción de los productos metabólicos de desecho, ¿verdad? Y pues de las sustancias químicas en general. Entonces, sirve también para la regulación de los equilibrios hídricos, electrolíticos, sirve para la regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de los electrolitos. Regula también la presión arterial. Vamos a ver cómo regula el equilibrio ácido-básico también. Y entre otras funciones que ejerce, pues ayuda a la regulación de la producción de eritrocitos y también sirve para la secreción y metabolismo y excreción de hormonas. Los principales productos de desecho pues se encuentran la urea, la creatinina, el ácido úrico y productos finales del metabolismo, de la hemoglobina y los metabolitos de hormonas.
Entonces, es un importante órgano en cuanto a la homeostasis del medio, ¿verdad? Porque va a servir para la excreción de los metabolitos tóxicos y principalmente de los compuestos nitrogenados, ¿verdad? Entonces, esto va a estar relacionado también con la eliminación del agua y de los electrolitos. Entonces, el producto final es lo que todos conocemos como orina. Entonces, este mecanismo de osmorregulación y excreción va a deber o va a estar relacionado a 3 procesos. En primer lugar, la filtración de las moléculas pequeñas desde la sangre hasta la orina, como el agua, la reabsorción selectiva de aquellas moléculas que pues, son necesarias y que deben de conservarse, y por último, la secreción de otros productos de excreción que se hacen directamente desde la sangre hacia el filtrado glomerular. Entonces, aparte de eso, pues el riñón participa en los mecanismos de homeostasis del organismo relacionados a la presión sanguínea, que va a estar controlado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y además de ello, mencionábamos la regulación de la hemoglobina gracias a la estimulación de la eritropoiesis, ¿verdad? Debido a la producción de eritropoietina. Entonces, mencionando cada uno de las funciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo el filtrado glomerular va a ser un ultrafiltrado del plasma, ¿verdad? Y va a representar aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal total. Entonces, esa va a ser prácticamente la fracción de filtración. Entonces, el volumen absoluto del filtrado a partir del año de edad decíamos que era similar al del adulto y va a ir de 100 a 140 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, vamos a ver cómo el glomérulo es un ovillo de capilares glomerulares, ¿verdad? Que va a estar rodeado de la cápsula de Bowman y que va a poseer pues esa membrana que nos va a servir como, por decirlo así, como un colador, ¿verdad? Donde vamos a poder ver la filtración del flujo sanguíneo. Entonces, la pared del capilar glomerular va a ser muy permeable al agua y a los solutos de bajo peso molecular, pero prácticamente va a ser impermeable para sustancias de peso molecular que son semejantes o superiores a la albúmina. Entonces, la tasa de filtración glomerular va a ser una medida directa de la función renal, por tanto, y se va a reducir mucho antes que la aparición de síntomas clínicos de insuficiencia renal. Entonces, una de las mejores maneras de valorar cómo se encuentra la función es determinando la filtración glomerular, ya que la alteración de la creatinina, el nitrógeno ureico, va a ser algo mucho más tardío. Entonces, tempranamente puedo identificarlo basándome en la valoración de la filtración glomerular. Entonces, en cuanto al posterior a pasar el glomérulo, viene lo que es la función tubular, donde se va a dar prácticamente la reabsorción de aquellos solutos y agua pues, que sean necesarios para el organismo. Entonces, a lo largo del túbulo proximal vamos a tener la reabsorción de la mayor parte de solutos, el 99% de agua y solutos que se filtraron se van a reabsorber a este nivel. Entonces, este proceso de reabsorción es selectivo y va a aumentar y a disminuir dependiendo de las necesidades del organismo y en función de cómo se encuentra la concentración de estas sustancias reabsorbidas a nivel plasmático. Entonces, eso es lo que va a permitir un adecuado control, una adecuada concentración a nivel plasmático y por lo tanto ayuda a mantener lo que es la homeostasis. Entonces, las células tubulares pueden segregar ciertas sustancias, ¿verdad? Algunas solo son eliminadas en la orina cuando se alcanza un nivel plasmático que sobrepasa el umbral de eliminación. Un ejemplo de ello es la glucosa, que sabemos pues que normalmente se reabsorbe a menos que haya sobrepasado el umbral renal que ronda los 180 miligramos por decilitro. Entonces, cuando yo tengo valores superiores a estos en plasma, vamos a ver la eliminación y no la reabsorción de esta sustancia.
Entonces, luego viene pues como el túbulo contorneado proximal, su función va a ser reabsorber esas grandes cantidades de agua y principalmente de cloruro de sodio. Vamos a tener una reabsorción del 60 al 80% del filtrado glomerular y los mecanismos de reabsorción del sodio pues van a ser varios. Entre ellos está la reabsorción activa y directa mediada por el potasio TPasa, la reabsorción por cotransporte con la glucosa, aminoácidos y fosfatos y intercambio con los iones hidrógeno. Luego tenemos pues el asa de Henle, en la cual pues vamos a tener una zona más superficial y una zona más profunda. Entre más adentro de la médula esté el asa de Henle, pues vamos a tener una osmolaridad mayor. Así, la zona más superficial anda alrededor de 300 miliosmoles por kilogramo y la zona más profunda ronda los 1200 miliosmoles por kilogramo. Entonces, la rama ascendente va a ser capaz de reabsorber el cloruro de sodio y es impermeable al agua, ¿verdad? Entonces, eso permite que al llegar, ¿verdad?, al túbulo contorneado distal, esa orina que llega va a ser hipotónica, ¿verdad? Y ahí es donde se va a modificar en el túbulo contorneado distal a partir de la secreción de potasio y iones hidrógeno, ¿verdad? La cantidad va a ser variable. Si hay necesidad, pues, de eliminar muchísimo más esta sustancia, pues, en función a eso es que va a ser la segregación de esta sustancia. Entonces ahí vamos a tener que si existe una concentración de volumen circulante, pues va a aumentar por medio de la aldosterona y esto va a estimular la reabsorción de sodio. Entonces, este efecto va a ser contrabalanceado por el factor natriurético atrial, el cual va a estimular, ¿verdad? O más bien va a estar regulado por el volumen. Entonces, al tener una expansión, ¿verdad? Por un aumento en el volumen, este va a activar al factor natriurético atrial. Cuando hay depresión de potasio, pues entonces va a haber mucha más reabsorción del catión. Entonces aquí, tanto la reabsorción como la secreción va a estar regulada en función de los niveles que se tengan a nivel sanguíneo. Y en relación a los iones hidrógeno, pues es necesario pues su excreción para mantener el equilibrio ácido-base y en función de eso también es que se va a dar pues la secreción a este nivel. Entonces, estos túbulos colectores contorneado distal van a desencadenar en diferentes o en varios túbulos distales, ¿verdad? En donde va a formar, el cual va a estar formado por un epitelio cuboide simple que se dirige hacia la papila, ¿verdad? Atraviesa el tejido intersticial que es hipertónico y desemboca en los conductos de Bellini, ¿verdad? Estos van a terminar en los cálices menores a través de la papila. Entonces, las modificaciones de la orina que ocurren ya en este nivel van a depender de la hormona antidiurética. Entonces, todo eso es en función, en cuanto a cómo trabaja pues, la función renal. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la valoración clínica de esta función? Pues habíamos mencionado antes que se basaba en la historia clínica, en la exploración física, en las pruebas de laboratorio, en si fuese necesario en pruebas radiológicas y habíamos mencionado que dentro de la historia clínica hay que tener en cuenta pues los antecedentes. Entonces hay que hacer una adecuada valoración, una historia prenatal, ¿verdad? En donde es importante las enfermedades maternas, el consumo de drogas, la exposición a teratógenos, ¿verdad? Que pudieran haber afectado la función renal. Por ejemplo, el consumo materno de captopril o indometacina disminuyen la presión capilar glomerular y la tasa de filtración glomerular y, por lo tanto, puede asociarse insuficiencia renal neonatal.
El oligohidramnios que habíamos mencionado antes puede indicar una disminución de la producción fetal de orina y suele asociarse con agenesias, displasias o enfermedades poliquísticas renales con una obstrucción grave del tracto urinario. Si bien es cierto, no son las únicas causas de oligohidramnios, en un pacientito que ha presentado estas situaciones, pues sí es necesario hacer una valoración de su función renal posterior al nacimiento. En cuanto al polidramnios, pues puede en alguna medida ser por disfunción tubular renal con incapacidad para concentrar adecuadamente la orina, aunque pues no es la única causa, ¿verdad?, del polidramnio. El aumento de los niveles de alfa-fetoproteína en el suero y en el líquido amniótico se ha visto asociado con el síndrome nefrótico congénito también. Entonces, entre los antecedentes familiares importantes a indagar durante la anamnesis es que el riesgo de nefropatía aumenta si hay antecedentes familiares de anomalías del tracto urinario, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad poliquística renal, consanguinidad u otros trastornos tubulares renales que puedan ser hereditarios. La historia del parto que habíamos mencionado previamente, ahí es importante saber, pues, historia de sufrimiento fetal o asfixia perinatal, shock, ¿verdad?, pérdidas volumétricas que pudieron haber generado lesiones isquémicas o anóxicas con necrosis tubular aguda. Entonces, es importante registrar pues la primera micción del recién nacido. Vamos a ver que el 17% pues pueden miccionar ahí en la sala de parto, pero aproximadamente la gran mayoría lo hace durante las primeras 24 horas, hasta un 90%. Cuando el pacientito orina en la sala de partos, hay que registrar el dato, ¿verdad? Porque posteriormente posiblemente se dificulte más volver a ver en qué momento está orinando. Entonces, si miccionó, eso nos da la primera pauta que sí se produjo orina y que el pacientito pues ya presentó su primera micción. Si no lo ha hecho en la sala de parto, pues hay que vigilarlo, ¿verdad? Debe miccionar durante las siguientes 24 horas. El 99% de los pacientitos han orinado a las 48 horas, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que orinen durante las primeras 24. Entonces, el ritmo de formación de orina va a oscilar entre 0.5 ml por kilo hora a 5 ml por kilogramo hora en todas las edades estacionales. Entonces, la causa más frecuente de retraso o menor formación de orina va a ser una inadecuada perfusión renal, es decir, pacientitos que están deshidratados, pues posiblemente pues tengan un mayor retraso del momento en el que presenten pues la micción. Entonces, el retraso de la micción se puede deber también a anomalías renales intrínsecas o obstrucción del tracto urinario. Por lo tanto, es importante registrar la primera orina. En cuanto a la exploración física, pues son útiles aquellos hallazgos que me puedan indicar anomalías evidentes, como por ejemplo masas abdominales. Más o menos el 0.8% de los recién nacidos pueden llegar a presentar esta situación y la mayoría de esas masas abdominales suelen ser de origen renal o estar relacionadas con el sistema genitourinario. Otras situaciones importantes son los edemas, ¿verdad?, la deshidratación y otras, ¿verdad?, que pueden ser indagadas o más bien pueden darnos la pauta de anomalías urinarias asociadas, como por ejemplo atresia de ano, defectos de la pared abdominal, anomalías vertebrales, aniridia, mielomeningocele. Todas esas situaciones pueden, como hipospadia, criptorquidia, pueden en alguna medida pues darnos la pauta de hacer una mejor exploración o completar la exploración urinaria y renal buscando pues otras anomalías asociadas. En cuanto al neumotórax espontáneo, puede asociarse con un mayor riesgo de anomalías renales. Por lo tanto, también es en consideración tener en cuenta pues una valoración renal. Ya entrando en sí a los exámenes de laboratorio y la interpretación de estos, pues vamos a ver que uno de los principales exámenes que me van a servir pues para la valoración
o es más bien el examen general de orina, el cual un poquito habíamos mencionado en la clase anterior. Va a tener importante información porque no solo me traduce la función renal, sino que también me permite hacer valoraciones del equilibrio ácido-base electrolítico y también pues me puede dar aportes sobre alteraciones metabólicas y patologías renales o extrarrenales. Entonces, es muy importante conocer los diferentes aspectos que evalúa. Antes de hablar de lleno en la interpretación, hay que saber los métodos de recolección de manera que tengamos una adecuada muestra y no alteremos pues la interpretación del examen. Saber que lo ideal es recolectar la primera orina de la mañana, que es la que ha estado pues más tiempo guardada, por decirlo así, a nivel vesical y que por lo tanto nos puede ayudar a identificar ciertas sustancias que normalmente con la micción frecuente pues puede que sea más difícil identificarlas. Luego hay que tener en cuenta que hay diferentes métodos de recolección y que en base al método utilizado, así también va a ser la interpretación. Entonces, pacientitos abajo de los 2 años que no son continentes todavía, las opciones para recolectar la muestra pues son la bolsa colectora, la punción suprapúbica y el cateterismo vesical. Arriba de los 2 años se recolecta a través de micción espontánea, salvo que el paciente tenga alguna dificultad para el control de los esfínteres. Por ejemplo, pacientitos que tienen vejiga neurogénica, ¿verdad? Que no pueden miccionar espontáneamente u otras situaciones que puedan estar involucradas. De lo contrario, si son continentes, arriba de los 2 años, se realiza por recolección de micción espontánea. De los métodos relacionados a la bolsa colectora, la punción suprapúbica y el cateterismo vesical, pues el ideal y el de referencia es la punción suprapúbica. Sin embargo, pues el éxito de obtención a través de este método va a depender de diferentes factores. En uno, pues la habilidad de quien esté tomando el examen, aparte de ello, pues tiene probabilidades de éxito variables, las cuales aumentan si se hace junto a un estudio ecográfico, ¿verdad? Para poder tener una mayor probabilidad de éxito. En cuanto al cateterismo vesical, pues también es equiparable a tiene la desventaja que es invasivo, pero nos da la ventaja que puede recolectarse la orina pues a través de un adecuado método de asepsia y antisepsia de una manera mucho mejor y pues con menos probabilidades de contaminación. No así la bolsa colectora, pues que de los 3 es el peor método, ¿verdad? Ya que es el que más fácilmente se contamina, sobre todo cuando son niñas, ¿verdad? Que sus genitales, por su forma, da mayores probabilidades de contaminación. Entonces, cuando recolecto a través de la bolsa colectora y tengo un estudio sugestivo de infección, siempre hay que corroborarlo por otro mejor método de recolección. Entonces, ¿de qué va a depender el usar uno u otro en los pacientitos no continentes? De la urgencia y la necesidad de terminar o de recolectar la muestra para la valoración. Si yo tengo un estado urgente en donde el estado clínico del paciente no es bueno, tengo un aspecto tóxico, sospecho una infección de vías urinarias de por medio en relación a ese estado clínico del paciente, pues lo ideal es hacerlo por el cateterismo vesical o si estuviera en nuestra disposición, pues la punción suprapúbica. Entonces, de lo contrario, si es un paciente que esté estable, que no hay por qué correr para hacer el diagnóstico, pues puede hacerse por la bolsa colectora, siempre teniendo en consideración que hay que hacer una adecuada limpieza genital y estar pendiente pues que la bolsa no se vaya a contaminar, que muchas veces
evacúan al mismo tiempo que tienen la bolsa puesta, se contamina con heces y entonces ya no nos funciona. Y aparte de eso, pues lo ideal es que no esté más de una hora colocada para la recolección. Entonces, ¿cómo hacer una recolección adecuada para poder tener un resultado que me permita hacer una interpretación certera de lo que es el examen de orina? Entonces, hay que tener en cuenta que para recolectar la muestra hay que hacer primero una limpieza genital adecuada, en la cual pueda lavarse con suficiente agua y jabón, ¿verdad? Antes de la toma de la muestra, tener en cuenta en no utilizar antisépticos que pueden darme falsos negativos. Es decir, con lo que yo hago la limpieza, debo retirarlo adecuadamente. De lo contrario, esta puede darme falsos negativos. Hay que tener pues listo el frasco recolector de orina, ¿verdad? Debe estar sin uso, estéril, debe estar sellado. Hay que tomar la muestra de orina a partir del chorro intermedio, descartando la primera parte de la micción. Hay un cuarto método para los niños no continentes que es la micción limpia. En esta pues se hace la limpieza, el pacientito pues en el momentito orina y se recolecta la muestra. En los pacientes que son continentes es más fácil realizar la muestra a chorro intermedio, ¿verdad? Entonces se descarta las primeras gotas de orina y luego se recolecta la muestra. Entonces, esta orina que se recolecta, pues no debe estar en contacto con nada que pueda contaminarlo, ¿verdad? De hecho, debe ser lo suficiente para el estudio, alrededor de 10 ml como mínimo, pero no la cantidad exagerada que se rebalsa el frasco y hay más posibilidades que se contamine al topar con la tapadera, el frasco y etc. Entonces, hay que evitar, por lo tanto, que este rebalse, ¿verdad? Para evitar la contaminación. Hay que sellar inmediatamente el frasco y pues debe estar debidamente rotulado para su adecuada procesamiento. Luego hay que conservar el frasco en un lugar en donde no esté expuesto a la exposición solar y que tampoco esté sujeto a movimientos constantes, es decir, a agitación. Y debe procesarse la muestra lo más pronto que se pueda. Lo ideal es en los siguientes 30 minutos de recolectada, ¿verdad? Lo adecuado es que esta no sobrepase más de una hora de recolectada. Si no se puede procesar inmediatamente, debería de refrigerarse en la puerta de la nevera a 4 grados centígrados por un tiempo máximo de 24 horas, ¿verdad? Y es de tener en cuenta que entre más se tarde el procesamiento, pues más riesgo de que se alteren las sustancias, ya sea por la temperatura o por la luz solar. Entonces, eso nos va a dar diferencias en interpretación. ¿Por qué es importante reconocer la técnica de recolección? Porque hay que explicarle al familiar al momento que se va a recolectar la muestra de orina. Si yo no tengo una adecuada recolección de la muestra, voy a tener información en el examen de orina erróneo, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que voy a hacer la interpretación de un examen de orina, debo saber cómo se recolectó la muestra y cuál fue el procedimiento que se hizo para recolectar esa muestra. Es decir, por qué método se obtuvo, sea por bolsa, por cateterismo, por punción suprapúbica, por chorro intermedio, por micción limpia, y cuáles fueron las condiciones que se siguieron para poder recolectar esa muestra. Entonces, hay que tener en consideración que si la muestra pues se procesa tardíamente, entre los elementos o los cambios que podemos encontrar es la replicación bacteriana, la oxidación de bilirrubinas y urobilinógeno, la disipación de cetona, la disminución de la glucosa, alcalinización del pH urinario con lisis de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, disolución de cristales y falsos positivos en las pruebas de esterasas y nitritos. Entonces, todo eso es importante al momento de hacer la interpretación del examen de orina. Lo ideal, como les decía, es que no tenga más de una hora de recolectada la muestra. Entonces, entre los factores que pueden influir en el resultado se encuentra lo que mencionaba ya, la técnica de recolección,
el tiempo óptimo de exposición y el cumplimiento de las medidas de transporte de la muestra, y otros factores, entre ellos la calidad del lavado genital, el uso de jabones antisépticos, la contaminación de la muestra, la calidad de las tiritas reactivas, ¿verdad? Ver que estas pues, no estén vencidas para que den un resultado adecuado, la disponibilidad, garantía y seguridad del laboratorio clínico y la administración previa de antibióticos y de ácido ascórbico que pueden negativizar la orina, ¿verdad? El uso de antibióticos previos o el ácido ascórbico que me va a generar pH más ácidos. Entonces, ¿cómo y en qué se basa la interpretación? Saber pues que el examen de orina tiene 3 componentes. El primero, el físico, químico y el microscópico. Permíteme. Entonces, dentro de la parte física, ahí vamos a tener diferentes, bueno, cada uno de los 3 componentes tienen diferentes elementos. En la parte física, pues vamos a valorar el aspecto en el cual la orina pues debe verse limpia y transparente, aunque puede haber turbidez por la presencia de células, cristales, cilindros, detritus, proteínas, grasas y también por la presencia de moco. Entonces, todo eso puede en alguna medida pues alterar el aspecto de la orina. Entonces, en algunas medidas el aspecto, bueno, siempre es importante registrar o valorarlo, ya que puede darme información de ciertas enfermedades. Por ejemplo, una orina muy espumosa, pues me hace pensar que se está perdiendo muchas proteínas, ¿verdad? O dentro del aspecto físico también se encuentra el color, ¿verdad? Entonces, normalmente la orina es de un color ámbar amarillo, ¿verdad? Que viene dada por el pigmento urocromo, pero la función o la coloración va a variar, ¿verdad? El grado de color en función de la concentración de orina. Entonces vamos a tenerlo mucho más oscuro o mucho más intenso entre más concentrada esté la orina y mucho más claro entre más diluido esté. Sin embargo, hay colores también que pueden llegar a ser diagnósticos. Puede ser alterada por diferentes sustancias durante la ingesta, ¿verdad? Hay ciertas cosas o colorantes comestibles que pueden en alguna medida modificar los colores de la orina. Eso hay que tenerlo en consideración también. Luego, algunos colores que se consideran pues, patológicos, el rojo, ¿verdad? Generalmente está relacionado a hematuria no glomerular, puede estar relacionada a hemoglobinuria, mioglobinuria. También el uso de rifampicina pues, puede dar un color anaranjado de la orina o rojizo. Y en infecciones por ciertos patógenos como la Serratia marcensis también puede verse como rojiza. El café oscuro, ¿verdad? En hemorragias antiguas y hematuria glomerulares. El amarillo verdoso en el síndrome ictérico y en hepatitis. Color verde azulado en infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Un color blanco lechoso en el síndrome nefrótico. Y color vino tinto en casos de porfiria. Otro aspecto físico es el olor, ¿verdad? El olor de la orina, pues es un olor que pues para todos es conocido, ¿verdad? Y que se debe a la presencia de los ácidos orgánicos volátiles y amoniacales por descomposición de la urea. Entonces, sus características también van a variar en función de la dieta o de patologías que estén presentes y la concentración de los solutos. Entonces, hay ciertos características en el olor que pueden llegar a hacernos pensar en ciertas patologías. Por ejemplo, un olor afrutado, ¿verdad? O como tipo fruta dulce puede estar y verse en pacientitos con diabetes mellitus,
un olor como a ratón muerto, viene relacionado con la fenilcetonuria, olor tipo pescado, la hipermetionemia, un olor como a sudor de pies en la aciduria por ácido butírico, que son algunos de los que se pueden describir. En cuanto a los aspectos químicos del examen general de orina, este se realiza a través de las tiras reactivas. Gracias a ello, pues podemos valorar diferentes elementos, entre ellos el pH, que varía entre 4.5 a 8. Lo ideal es que oscile entre 5 a 6, ¿verdad? Pero puede variar entre 4.5 a 8. Este pH pues, va a variar en función del equilibrio ácido-base sanguíneo, en función a cómo se encuentra la función renal. Puede verse alterado también según la dieta, los fármacos y, como habíamos mencionado, el tiempo de exposición de la muestra. Entonces, orinas más alcalinas pues, van a favorecer la colonización de las bacterias. Entonces, vamos a tener orinas alcalinas cuando su pH sea arriba de 6.5. ¿Qué aspectos pueden generarme pHs altos? Vamos a tener las dietas vegetarianas, la ingesta de diuréticos, la alcalosis respiratoria, los vómitos, la acidosis tubular renal, los casos en donde la urea se convierte en amoníaco y aumenta el pH, así como ocurre en ciertas infecciones por proteus, ¿verdad? Los cuales son productores de amoníaco. Entonces, vamos a tener una orina ácida abajo de un pH de 6. Vamos a tener que puede ser debida a dietas hiperproteicas, cetoacidosis diabética, infecciones por E. coli, fiebre, acidosis respiratoria, aciduria por ácido mandénico fosfórico, administración de fármacos como anfotericina B, espironolactona y AINES. Entonces, en pediatría, el pH urinario alcalino en pacientes con acidosis metabólica puede estar relacionado a acidosis tubular renal distal. La aciduria paradójica en los neonatos con vómitos postprandiales y alcalosis metabólica puede estar relacionado a estenosis hipertrófica del píloro. Si el pH urinario permanece alcalino en varias tomas de 2 eventos, se puede estar presentando, ¿verdad?, otras situaciones como cálculos de fosfatos triples o la presencia de infección urinaria, ¿verdad?, de bacterias productoras de amoníaco como el Proteus. Hay que tener en consideración también que entre más se tarde el procesamiento de la muestra, pues el pH también va a ser más alcalino. Luego, otro de los aspectos químicos que se establecen con la tira reactiva se encuentra la densidad urinaria, en la cual es una prueba que me sirve para ver cómo se encuentra la concentración y la dilución del riñón, ¿verdad? Va a reflejar el peso de los solutos en la orina medidos a través del urinómetro, refractómetro o tira reactiva. Entonces, cualquier alteración que se presente en la densidad urinaria va a estar asociado con daños en la función de la concentración del túbulo renal. Entonces, su valor va a variar durante todo el día, es decir, no es un valor constante y los valores pueden oscilar desde tan bajos como 1000 a 1030. Y pues va a ser mucho mayor en la mañana, ¿verdad? Debido a la restricción de líquidos y durante el día pues debe variar en función de la ingesta de líquidos que el paciente tenga. Entonces, los recién nacidos y los lactantes pueden tener una densidad urinaria entre 1005 y 1010 y ser pues normal, y los niños mayores entre 1010 y 1025. Entonces, todas las densidades abajo de 1010 se denominan hipostenuria y todas las densidades arriba de 1020 se denominan hiperstenuria. Las causas de hipostenuria pueden ser pielonefritis aguda, falla renal aguda, nefritis tubulointersticial, hiperaldostenismo, uso de diuréticos, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida, neurogénica y pues la sobrehidratación. La hiperstenuria
puede verse en estados febriles, en deshidratación, en hipovolemia, en sobrecarga de solutos, en administración de manitol, proteinuria, empleo de medios de contraste, enfermedades hepáticas, diabetes mellitus. Luego, otro aspecto importante, sobre todo para la valoración de las infecciones del tracto urinario, se encuentran los nitritos, ¿verdad? En donde su valor en orina debe ser 0 siempre y que es un método indirecto que nos sirve para determinar la presencia de bacterias en orina, principalmente de aquellas bacterias que desdoblan los nitratos a nitritos, ¿verdad? Ahí se encuentran las enterobacterias, a la cabeza la E. coli, que es la principal bacteria involucrada en las infecciones del tracto urinario. Entonces, tiene una alta especificidad, es decir, que si estas están presentes, pues es más probable que se trate de una infección del tracto urinario. Pero tiene baja sensibilidad, es decir, que su ausencia no va a descartar la presencia de una infección del tracto urinario, ya que para que éstas se encuentren en el examen de orina, va a requerir por lo menos 4 horas de retención en la orina, ¿verdad? Es necesario que esté la orina retenida en la vejiga, pues para que pueda haber ese desdoblamiento de nitratos a nitritos y pues para que pueda pues identificarse adecuadamente en el examen de orina. Por eso es que es mucho más probable encontrarlos en aquella orina que ha estado retenida ese tiempo, ¿verdad? Por eso es más útil durante la primera orina de la mañana, que es la orina que ha estado más tiempo retenido en la vejiga, ¿verdad? Entonces, es más posible que si estén presentes los encuentre en esas orinas. Durante el día, como hay una micción constante, pues no se logra este criterio y por lo tanto puede que no sea identificado y por lo tanto su ausencia no me descarta la infección del tracto urinario. Entonces, si yo tengo nitritos positivos, me apoya muchísimo más el diagnóstico y con mucha más razón estoy obligada a mandar un orocultivo. Entre los falsos negativos, pues ya mencionamos, ¿verdad? Que no haya tenido el tiempo necesario a nivel vesical la orina para pues hacer el desdoblamiento de nitratos a nitritos o que la infección sea debida a bacterias que no fermentan los nitratos. Por ejemplo, las Enterococcus, el Acinetobacter, el Staphylococcus, los Streptococcus sp, Mycobacterium, Corynebacterium, Pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae, algunos anaerobios, ¿verdad? Y en situaciones como, por ejemplo, hongos como la cándida, ninguno de ellos va a fermentar los nitratos, por lo tanto, aunque esté presente la infección por estos microorganismos, va a estar negativa. Luego, la presencia de vitamina C también inhibe el paso de nitratos a nitritos, ¿verdad? Por lo tanto, también puede que estén ausentes en estos pacientes. El pH urinario menor de 6 y el urinógeno elevado también no permiten, pues, la cuantificación de esos. Los falsos positivos, que también pueden haber, si bien es cierto, dijimos, tiene alta especificidad, pero en algunos momentos, sobre todo si hay sobrecrecimiento bacteriano o si se contaminó la muestra, puede haber presencia de nitritos. Por eso es que siempre es importante corroborar con el urocultivo, ¿verdad? Entonces, los nitritos positivos son una prueba específica de infección urinaria y su resultado, al combinarlo con otros elementos del examen de orina, como lo habíamos visto en la clase anterior, sobre todo si se combinan con la esterasa, con los leucocitos, pues apoyan muchísimo más el diagnóstico y tengo más probabilidades de que sí esté presente la infección urinaria y de que el urocultivo sea positivo. Que en cuanto a la esterasa leucocitaria, que también es otro parámetro de valoración química, pues es una medida indirecta de la presencia de leucocitos en orina, principalmente los granulocitos, es decir, los neutrófilos y los eosinófilos. Esta, pues, es más sensible, es más fácil que la pueda identificar, pero es menos específica, ¿verdad? Es decir, no solo las infecciones del tracto urinario me van a permitir que haya esterasa leucocitaria, sino que hay otras situaciones como, por ejemplo, orinas contaminadas, con secreciones genitales,
balanitis, vaginitis, fiebre, deshidratación, glomerulonefritis, nefrocalcinosis, tumores nefrológicos, malformaciones del tracto urinario, traumas renales, nefritis intersticiales por fármacos. Todas estas situaciones pueden darme la presencia de esterasa en orina y no significar una infección del tracto urinario. Entonces, por lo tanto, solo la esterasa por sí sola no es diagnóstica, ¿verdad? Y sobre todo si se cuantifica en valores escasos, ¿verdad? A veces nos reportan 25 de esterasa, 100 de esterasa. Entonces, esto por lo general son falsos positivos. Los falsos negativos, pues, pueden estar ausentes en orinas poco concentradas, cuando se han administrado antibióticos previo a la recolección de la muestra, la presencia de proteinuria y niveles altos de ácido ascórbico en la orina, ¿verdad? O depende también del tiempo de contacto entre la orina y la tira reactiva, ¿verdad? Que no haya sido la suficiente para la interpretación, entonces puedo tener ausencia de esta. Entonces, recordándoles la tablita que veíamos en la clase anterior, en donde está descrita pues la sensibilidad y especificidad de los diferentes parámetros, tanto químicos como microscópicos, a la hora de interpretar el examen de orina. Vamos a ver cómo si yo combino los leucocitos con esterasa, pues voy a aumentar la sensibilidad y la especificidad, pero tengo rangos tan variables, tanto para sensibilidad como especificidad, demasiado amplios, ¿verdad? Pueden ser tan bajos como un 67, un 64%, hasta rondar ahí por los 92, 94%. Entonces, yo necesito los diferentes parámetros más asociados también a lo que es la historia clínica, pues para hacer una interpretación adecuada. Los nitritos por sí solos, pues tienen alta especificidad, ¿verdad? En un promedio del 92% y que oscila entre el 87 al 98%, pero su sensibilidad es baja, apenas de un 50%, entre un 42 a un 60%. Entonces, tengo más posibilidades de falsos negativos. Si yo combino leucocitos con esterasa o nitritos positivos, ya sea nitritos con esterasa o nitritos con leucocitos, pues aumenta la sensibilidad para una infección del tracto urinario hasta un promedio del 83% y una especificidad del 85%. El examen microscópico, la leucocituria, ¿verdad? Esta, pues, va a tener una sensibilidad del 73%, pero varía tanto que puede ser entre el 32 al 100% y para la especificidad un promedio de 81% que va a variar entre un 45 a un 98%. Recordemos que los leucocitos no solo pueden estar presentes en orina por infección, sino que hay otras situaciones de estrés, ya sean traumas, infecciones cercanas al tracto urinario, entre otras cosas, que puede darme la presencia de leucocitos en orina y no está relacionado con una infección del tracto urinario. La bacteriuria igualmente, ¿verdad? Su sensibilidad oscila desde el 16 al 99%, por lo tanto, la sola presencia de bacterias en el examen de orina no es diagnóstico de una infección del tracto urinario, incluso puede estar relacionada a contaminación, ¿verdad? Entonces, mayor de una bacteria por campo, ¿verdad? Podría reflejarme en el examen general de orina cuando me reportan la presencia de bacterias, ¿verdad? Pero estas hay que verlas en el contexto clínico y en el contexto de los otros parámetros del examen de orina para poder hacer una adecuada interpretación. Entonces, ¿dónde alcanzo la mayor sensibilidad? Es decir, ¿dónde voy a tener la mayor probabilidad diagnóstica y el menor porcentaje de falsos negativos? Va a ser cuando combino leucocitos, esterasa o nitritos con el examen microscópico positivo, ¿verdad? Entonces, ahí ronda hasta el 99 al 100% de sensibilidad y la especificidad con un promedio del 70%, entre 60 y 92%. Y pues la tinción de Gram, que fuera lo ideal, ¿verdad? Que nos pudieran reportar
Ahí puedo tener una sensibilidad promedio del 93% y una especificidad del 95%. Otro parámetro químico son las proteínas. Normalmente, pues no deberían de reportarse proteínas en la orina. Ya vimos que la filtración glomerular, pues no permite el paso de estas, sobre todo la albúmina, y por lo tanto su valor debe ser menor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. La tira reactiva tiene una sensibilidad y especificidad del 99% para detectar albuminuria, pero no así para otro tipo de proteínas. Entonces, la deshidratación, la fiebre, la exposición prolongada al fibrio, la realización de ejercicios pueden, en alguna medida, reflejarnos trazas de proteínas en la orina, pero que son proteinurias transitorias y que generalmente pues no son patológicas y remiten en pocos días. Entonces, la proteinuria persistente es así, ¿verdad? Es una señal de alerta que me puede estar indicando un daño a nivel glomerular o tubular, que es la que me permite, pues, que esté pasando una partícula que normalmente no debería de ser filtrada por el glomérulo. Entonces, estos pacientitos que tienen proteinuria persistente necesitan, pues, estudios más específicos para un mejor diagnóstico. Los falsos positivos se presentan en orinas concentradas, contaminadas, alcalinizadas y por la administración de medios de contraste. En cuanto a la glucosa, que es otro parámetro químico, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que esta, pues, es de las partículas que no se filtran a menos, o más bien se filtran, pero es reabsorbida en casi su totalidad, en el 99.9% por el túbulo contorneado proximal, pero que va a estar presente en la orina cuando haya sobrepasado su umbral renal, que decíamos que es de 180 miligramos por decilitro. Puede oscilar entre los 160, 180, pero por lo general el rango es 180 miligramos por decilitro. Entonces, cuando hay daño en el túbulo proximal renal, puedo llegar a tener pues pérdidas de glucosa sin tener pues haber sobrepasado este umbral. Pero de lo contrario, en condiciones normales no debería de haber pérdida de orina si si no he sobrepasado el nivel o el umbral renal. Entonces hay que tener en consideración que hay algunas situaciones, por ejemplo, esos pacientitos que se encuentran con suero y que se les pasó más de la cuenta, ¿verdad? Entonces eso pueden rápidamente sobrepasar el umbral renal y presentar glucosuria transitoria. Una vez se restablece pues los niveles séricos de glucosa, debería de desaparecer pues la presencia de glucosuria. Y también los pacientitos que tienen patologías relacionadas a hiperglicemia, entre ellos pues la diabetes mellitus, ¿verdad? Si yo tengo niveles elevados que me sobrepasan el umbral renal, voy a tener pues también pérdidas urinarias. Algunas entidades que pueden cruzar con glucosuria, aparte pues de la diabetes mellitus, son el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, enfermedades hepáticas y pancreáticas, niños con tratamientos antihipertensivos con captopril, y pues el umbral de reabsorción de la glucosa puede estar disminuido ya cuando hay una falla renal, ¿verdad? Y aumentado en la diabetes mellitus tipo 1. Las cetonas también idealmente debería de ser 0, pero recordemos que están relacionadas al metabolismo de los ácidos grasos y de los carbohidratos. Por lo tanto, situaciones que alteren este metabolismo, pues me van a dar presencia de orina, de cetonas en la orina. Entonces, ahí se encuentra el ayuno prolongado, la fiebre, el vómito, la diabetes mellitus y pues algunos errores innatos del metabolismo, algunos síndromes como el síndrome de Fanconi, dietas ricas en proteínas pueden en alguna medida cursar con cetonuria. De los 3 cuerpos cetónicos que conocemos, pues el mayor porcentaje, el ácido hidroxibutírico,
¿verdad? Es que se encuentra en un 78%, el ácido acetoacético en el 20% y el acetona en un 2%. La tira reactiva solo va a detectar el acetoacético y la acetona, que son los que están en menor proporción. La cetonuria se puede clasificar según sus valores, ¿verdad? En leve, moderada y severa, en el aspecto que nos la cuantificara. Hay otras tiras reactivas que pues nos las reflejan por cruces, ¿verdad? Entonces, en pediatría, pues es útil, sobre todo en el contexto de la interpretación de pacientitos con diabetes mellitus descompensada y en pacientitos con errores innatos del metabolismo. El urobilinógeno, que es un pigmento biliar, ¿verdad? Vamos a ver que va a estar relacionado a la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Por lo tanto, puede encontrarse en alguna medida, sobre todo en concentraciones de 1 miligramo por decilitro, de forma normal. Su lectura podría ser 0 o menor a esto. Entonces, si está presente en orina, se relaciona con patologías en donde está involucrada, pues, la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Sí puedo verlo en patologías hepatocelulares, como por ejemplo en la hepatitis, en hiperbilirrubinemia indirecta, como en las anemias hemolíticas, y pues también puede ser un indicativo de daño temprano del parénquima hepático. Entonces, este puede estar ausente o disminuido en la ictericia obstructiva, ¿verdad? O en las hepatopatías graves. Y el uso prolongado de antibióticos orales, como las sulfonamidas o las orinas que se procesan tardíamente, pueden, pues, también, sobre todo si están expuestas a la luz, producir una oxidación de este. La bilirrubina también debería de ser su lectura negativa, ¿verdad? Si está presente, pues está relacionado a la bilirrubina conjugada o directa, ¿verdad? Ya que esta, pues, es hidrosoluble y, por lo tanto, podría estar relacionado a obstrucción intra o extra hepatobiliar. Entonces, la bilirrubina indirecta, pues, no es hidrosoluble, por lo tanto, no debería de pasar el glomérulo y, por lo tanto, no debería de estar presente en orina. Hay falsos negativos, como cuando se ha utilizado ácido ascórbico previamente o en las orinas que no se procesan adecuadamente y sobre todo que están expuestas a la luz solar. La sangre que nos reportan en la tira reactiva, ¿verdad? Esta pues no va a discriminar entre si es una hematuria, hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿verdad? Si vemos la presencia de sangre, es necesario ir a ver cómo se encuentra el sedimento urinario para ir a determinar cuál es la causa, ¿verdad? De esa presencia. Entonces, hay que tener en cuenta los datos de la historia clínica, el estudio del sedimento urinario y los resultados de las pruebas específicas, ¿verdad? Para poder establecer su diferenciación. Entonces, la tira reactiva va a ser positiva en sangre, pero si el examen microscópico no reporta hematías, entonces lo más probable es que esa sangre sea por una hemoglobinuria o una mioglobinuria, ya que el examen microscópico pues nos va a reportar nada más los hematíes. Entonces, algunas patologías que pueden cursar con hemoglobinuria son las anemias hemolíticas, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, paludismo, algunas infecciones, infartos renales, la ausencia de traumas, convulsiones, miopatías o quemaduras eléctricas, pues hacen poco probable la presencia de mioglobinuria, ¿verdad? Hay que interpretarlo en el contexto clínico también. Entonces, tanto la hemoglobinuria como la mioglobinuria pueden causar lesión renal por obstrucción tubular, ¿verdad? Por lo tanto, pues es importante una adecuada hidratación y el diagnóstico oportuno. Entonces, entrando ya a lo que es la interpretación de la parte microscópica, que es el tercer elemento que se evalúa en un examen general de orina, vamos a ver cómo va a considerar ciertos componentes como el sedimento urinario, en donde puedo identificar células, cilindros y cristales.
Entonces, las células van a hacer referencia a glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias y células epiteliales. Los glóbulos rojos, pues ya habíamos mencionado, se definen Maturia si existen más de 5 glóbulos rojos por campo o más de 5 por milímetro cúbico de orina no centrifugada. Entonces, debe sospecharse Maturia cuando el conteo es entre 3 a 5 glóbulos rojos por campo. Desde el punto de vista clínico, puede clasificarse como una hematuria glomerular y no glomerular, y pues es un parámetro importante para la diferenciación, la presencia de glóbulos rojos dismórficos, los cuales pues van a deformarse, ¿verdad?, al pasar por el glomérulo, produciendo un daño de su estructura, lo cual puede generar diferentes formas de presentación, ¿verdad? Entonces, es posible que exista un pequeño porcentaje de glóbulos rojos dismórficos que no tengan mayor relevancia clínica, ¿verdad? Pero no deben ser mayor del 20%. Si es mayor a esto, pues sí son indicativos de una patología glomerular. Entonces, hay que realizar un estudio de la hematuria en pediatría, ya que en esta edad pueden haber diferentes enfermedades que pueden presentarse con hematuria glomerular, entre ellas el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, la nefritis lúpica o con hematuria no glomerular, con infección urinaria, la hipercalciuria idiopática, traumas, neoplasias, ¿verdad? Entonces, todas ellas van a requerir un diagnóstico y un tratamiento temprano, ¿verdad? Si queremos evitar las complicaciones y las secuelas. En cuanto a los glóbulos blancos, ¿verdad? Estos pues tienen un valor normal entre 0 a 4 por campo. La leucocituria pues va a estar arriba de los 5 células por campo de orina centrifugada, y la piuria se refiere a más de 10 glóbulos blancos en orina sin centrifugar. Entonces, la leucocituria puede estar asociada con procesos inflamatorios infecciosos como la pielonefritis y los no infecciosos como las quemaduras o instrumentalización urinaria. Entonces, como mencionaba, la presencia de leucocitos en orina no es, pues, patognomónico de una infección del tracto urinario, sino que también hay otras causas no infecciosas que pueden dar su presencia. Entonces, pueden alterarse también en función de qué tanto se haya tardado la muestra en procesarse, ¿verdad? En las siguientes 2 a 3 horas de recolectada, los leucocitos van a disminuir hasta el 50% y pueden generarse falsos negativos y una mala interpretación del resultado. Entonces, si hay leucocituria y hay cilindros leucocitarios, esto refleja una inflamación del tracto urinario superior. Por lo tanto, la presencia de cilindros leucocitarios es indicativo de pielonefritis. La leucocituria con células epiteliales escamosas es por compromiso del tracto urinario inferior, puede ser debido a una uretritis. Si la tira reactiva es negativa para nitritos, esterasa y además no existe piuria, pues la probabilidad de infección del tracto urinario es menor del 1%. Lo que mencionábamos previamente, que se requieren diferentes elementos del examen general de orina para poder tener la valoración de una infección del tracto urinario certera. En cuanto a las bacterias, ¿verdad? Idealmente la orina debería de ser estéril, libre de bacterias, pero en alguna medida, como habíamos mencionado previamente, estas pueden ser de importancia para apoyar el diagnóstico de infección urinaria, pero también habíamos visto que solas pues no son diagnósticas. Entonces pueden describirse en cruces, ¿verdad? O como escasa, baja, moderada y abundante. Entonces, la presencia clínica de 2 o más cruces de bacterias, es decir, una bacteriuria moderada o abundante, va a tener una mayor especificidad, hasta un 80%, para predecir un resultado positivo en el urocultivo, ¿verdad? Entre menor sea la cantidad de bacterias, pues más se aleja del diagnóstico, ¿verdad? Y se acerca a una posible contaminación.
También es de tener en consideración que pueden alterarse por tratamientos previos, sobre todo si el paciente ha recibido antibióticos previo a la recolección de la muestra. Entonces, si un pacientito febril con una sospecha del tracto urinario tiene una bacteriuria cerca del 50%, ¿verdad? Pues es mucho más probable una infección del tracto urinario. Pero si no están presentes, pues las probabilidades son menores. También, si estas bacterias, lo ideal fuera hacerles una tinción de Gram, ¿verdad? Para poder correlacionar el resultado positivo con el urocultivo de la muestra recolectada. Otras cosas que suelen reportarnos en el examen microscópico son las células epiteliales, las cuales vienen de diferentes partes del tracto urinario y por lo tanto lo ideal fuera tener su diferenciación, ¿verdad? Que nos reporten células epiteliales y de dónde son. Así las tubulares van a hacer referencia a las epiteliales del túbulo renal, pueden estar presentes en la pielonefritis, en la necrosis tubular aguda, en el rechazo a injertos y nefritis tubulointersticiales. Las transicionales provienen de la pelvis renal, vesical, ureteral o de la porción de la uretra, ¿verdad? Pueden estar presentes en procesos inflamatorios de estos sitios y en litiasis renal. Las células epiteliales caudadas se asocian al cuello vesical, las escamosas, que suelen ser como de las más frecuentes que nos pueden reportar, se encuentran relacionadas al tercio distal de la uretra y del epitelio vaginal, ¿verdad? Entonces, estas sugieren contaminación genital, vaginitis, uretritis. Entonces, lo ideal es que cuando mencionas células epiteliales en el examen de orina, pues debería de reportarse cuál es su morfología para poder definir de dónde proceden, ¿verdad? En cuanto a los cilindros, normalmente no deberían de reportarse. Estos se forman dentro del túbulo renal, ¿verdad? Principalmente el distal y el colector. Van a tener un centro que está compuesto por una proteína llamada TAN-Horsfall y de esta es donde se van uniendo los elementos celulares, que es lo que le va a dar pues el nombre, ¿verdad? Al cilindro que nos reporte. Así vamos a tener cilindros esmáticos que van a estar constituidos por glóbulos rojos, que van a estar relacionados con daño glomerular, los cilindros leucocitarios que están formados por glóbulos blancos y que habíamos mencionado que están relacionados con procesos inflamatorios del parénquima renal y que por lo tanto están asociados a estados de pielonefritis. Los cilindros hialinos, ¿verdad? Que pueden presentar concentraciones bajas entre 1 a 2 por campo, pueden encontrarse posterior a la realización de ejercicios, ¿verdad? O en pacientitos con fiebre o pacientitos deshidratados. Los cilindros granulosos se encuentran unidos a células tubulares necrosadas que ocasionalmente se pueden encontrar cuando han habido ejercicios forzosos o si están relacionados a enfermedades del parénquima renal, ya sea agudas o crónicas, como por ejemplo en el contexto de una glomerulonefritis. Los cilindros epiteliales tubulares, estos se asocian a necrosis tubular aguda o a enfermedad renal crónica, nefritis del túbulo intersticial, síndromes nefríticos, intoxicaciones por metales pesados, o rechazos de injerto e infecciones virales como citomegalovirus, hepatitis y sarampión. Los cilindros grasos pueden estar presentes en el síndrome nefrótico y en el hipotiroidismo, y los cilindros serios pues están relacionados a patologías renales graves, ya hablando en el contexto de una falla renal grave. Los cristales, estos se forman por precipitación de las sales de orina y son producto de los cambios de pH, de las concentraciones de sales y que van a variar según la temperatura. Entonces, pueden presentarse como verdaderos cristales o como materiales amorfos y generalmente pues, no tienen mayor importancia clínica a menos que sean algunos que puedan estar relacionados con trastornos metabólicos o con la formación de cálculos, entonces podrían tener un significado patológico.
Entonces, normalmente, si la orina se procesa recién recolectada, no deberían de reportarse los cristales, ¿verdad? Son más frecuentes los deuratos y fosfatos amorfos, los oxalatos de calcio, los cristales de ácido úrico y los fosfatos de amonio y magnesio, que no tienen pues ningún significado clínico importante. Ahora bien, hay ciertos cristales que siempre van a ser patológicos. Aquellos que están reportados como cristales de ácido úrico, que pueden encontrarse en leucemias, fiebres, gotas y procesos catabólicos de las nucleoproteínas. Los cristales uratos amorfos pueden estar presentes en estados febriles. Los cristales de oxalato cálcico pues están relacionados a dietas con ajo, naranja, tomate y patologías como la diabetes mellitus. Los cristales de carbonato calcio están asociados a la dieta vegetariana y a infecciones urinarias. Los cristales de fosfato ácido cálcico aparecen en hiperfosfaturia, hipercalciuria, obstrucciones urinarias y en pacientes con catéteres vesicales. Los cristales de fosfatos triples, como el fosfato amonio-magnesio, urato de amonio, fosfato y carbonato calcio, van a estar presentes en pacientes con pH alcalino y sobre todo si hay infecciones del tracto urinario mediadas por bacterias productoras de amonio, ¿verdad? Y los cristales de uratos y oxalatos cálcicos, ácidos úricos, santinas y cistinas están presentes en pH ácido. Entonces, todos estos son de los más frecuentes y generalmente pues no van a tener una situación o mayor significado. Sin embargo, los que les mencionaba que siempre van a ser anormales y que pues tienen mayor relevancia clínica son todos aquellos que puedan estar relacionados a elementos específicos como por ejemplo la tirosina, el colesterol, las bilirrubinas, todos aquellos que puedan estar relacionados a fármacos como por ejemplo las sulfamidas, el indinavir, todos estos siempre van a ser considerados anormales. Y por último, en el examen de orina, pues hay otros hallazgos que pueden reportarse, como por ejemplo el moco. Pues, va a proceder del tejido genitourinario y puede estar relacionado a procesos inflamatorios del tracto urinario bajo, genital o contaminación, ¿verdad? Entonces, la presencia de moco sugiere, ¿verdad?, que haya habido contaminación en la recolección de la muestra de orina y lo ideal pues es corroborar una nueva muestra con una mejor técnica de recolección. Ocasionalmente podrían reportarse hongos, ¿verdad? Lo normal es que estos no estén presentes, pero en caso de estarlo podría identificarse Candida albicans, ¿verdad?, que suele ser el responsable de la mayor parte de infecciones micóticas del tracto urinario. Entonces, hay aquí ejemplos del examen general de orina, ¿verdad?, que normalmente pues nos reportan los 3 parámetros, ¿verdad?, del examen general de orina con su aspecto, con sus parámetros físicos químicos, ¿verdad?, y los exámenes en los aspectos microscópicos. Este es un examen de orina normal, como podemos ver ahí, una orina de aspecto limpio, una densidad de 1015, un pH de 6, hematíes de 0 a 1, leucocitos de 0 a 2, nos reportan células epiteliales escasas, pues no especifican de dónde, pero el resto de los parámetros del examen de orina están negativos. Y pues, es lo contrario a un examen sugestivo de una posible infección. Tenemos siempre sus aspectos físico-químicos, ¿verdad? Un color amarillo, lo reportan turbio, una densidad de 1015, un pH de 5, reportan esterasa de 100, hematíes de 0 a 2, leucocitos de 38 a 40 por campo y células epiteliales escasas. ¿Qué necesitamos para hacer una adecuada interpretación de este examen de orina sugestivo? Recordemos que el mayor valor de un examen general de orina es su valor predictivo negativo, es decir, si fue recolectado adecuadamente, sobre todo si lo recolecté por bolsa colectora y me lo reporta en negativo, posiblemente ese paciente no tiene una infección del tracto urinario, salvo que haya elementos que me puedan dar un falso negativo. Ahora bien, si tengo un examen sugestivo de una infección del tracto urinario, como en el caso del examen aquí de la derecha,
hay que tener en consideración diferentes aspectos. Uno es el contexto clínico. Dos, el método de recolección. Y tres, cuál fue la técnica que se utilizó para recolectar esa muestra. Eso va a cambiar mucho la decisión que se tome con respecto a ese examen general de orina. Posiblemente, si fue recolectado por bolsa colectora, bueno, es un varoncito, tiene 8 años, en teoría tendría que ser una micción a chorro medio, ¿verdad? Una micción espontánea. Entonces, pero hay que garantizar que esa orina haya sido recolectada adecuadamente, que haya habido un aseo genital previo, que se haya descartado las primeras gotas de orina y que se haya recolectado efectivamente al chorro intermedio. Entonces, ¿qué procede? Realizar un urocultivo. Si el contexto clínico lo amerita, pues se inicia el tratamiento. Entonces, eso es con respecto a lo que es el examen general de orina. Otras pruebas que me sirven para valorar la función renal, dentro de ellas, pues la creatinina sérica, ¿verdad? Que en un inicio, al nacer, pues me va a reflejar la función renal materna, pero que posteriormente, entre las 24 a 36 horas, ya vamos a tener pues el aumento de los niveles, ¿verdad? Y estos van a descender alrededor del quinto y séptimo día, ¿verdad? Entonces ya va a ser ya sus valores reales a los 9 días de vida. Entonces, en un inicio pueden estar altos en función de cómo estaba la función renal materna. Entonces, así vamos a tener los niveles séricos entre 0.8 miligramos por decilitro al nacer, y a los 7 días ya puedo tener valores de 0.5 miligramos por decilitro, y ya hacia los 9 días entre 0.3 a 0.4 miligramos por decilitro, que vendrían haciendo pues los valores normales de esta edad. Entonces, la tasa de descenso en las primeras semanas va a ser lenta, ¿verdad? En los niños de edades gestacionales más bajas y con cifras inferiores de tasas de filtración glomerular. El nitrógeno ureico sanguíneo, pues también es un indicador de la función renal, y pues hay que tener en consideración que la urea puede aumentar en consecuencia de diferentes situaciones, no solo a nivel renal. Entonces, una mayor producción de nitrógeno ureico en estados hipercatabólicos también me va a dar aumento de nitrógeno ureico sanguíneo. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración a la hora que se hace la interpretación. Sospechamos una insuficiencia renal cuando la cifra de urea es mayor de 20 miligramos por decilitro, o si aumenta a un ritmo mayor de 5 miligramos por decilitro al día. Otro aspecto muy importante para valorar la función glomerular, por decirlo así, el principal es la tasa de filtración glomerular, ya que, como habíamos mencionado, los dos estudios previos pues, pueden verse alterados posterior a esto. Puedo tener alteraciones en la tasa de filtración muchísimo antes de que se reflejen en la creatinina o en el nitrógeno ureico. Entonces, estadios tempranos puedo identificarlos gracias a la valoración de la tasa de filtración glomerular. Entonces, puede medirse por estudios de aclaramiento de las sustancias exógenas, como la inulina, y o puede medirse en función de las endógenas, como la creatinina, que es la que normalmente solemos hacer. Entonces, la tasa de filtración glomerular puede estimarse a partir de la creatinina sérica y de la talla corporal. Entonces, vamos a sacarla en función de la siguiente fórmula. La tasa de filtración glomerular estimada va a ser igual a valores en ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, y que va a ser igual a una constante por la altura entre la creatinina plasmática. Entonces, esto constante ya viene dada en función de la edad y de las situaciones que ocurran en el pacientito. Así voy a tener valores constantes, el valor de la constante para pacientitos que durante el primer año de vida hayan nacido con bajo peso, sus valores van a ser de 0.33.
Pacientitos que al primer año de vida hayan tenido un peso adecuado para la edad gestacional, su constante va a ser de 0.45. Y ya para los adolescentes, ¿verdad? Va a ser o arriba del año de vida, hasta la adolescencia, vamos a tener valores de 0.55. Y ya los varones adolescentes vamos a tener de 0.7 en adelante, va a ser 0.7. Entonces, gracias a esta fórmula voy a tener la tasa de filtración glomerulada con los rangos, que es lo que me va a permitir a mí hacer una valoración de cómo ésta se encuentra. Así vamos a tener en esta tablita, que es de la Harriet, ahí la pueden encontrar, igual yo le puedo pasar la clase, donde aparecen los valores según la edad postnatal y según la edad gestacional, que es lo que nos va a dar las diferencias en cuanto a la tasa de filtración glomerular. En la columna del centro tenemos los promedios esperados para las diferentes edades y en la columna de la derecha se encuentra el rango en el que puede oscilar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, recién nacidos prematuros abajo de las 34 semanas de edad gestacional van a variar sus parámetros en función de si está dentro de la primera semana de vida o si se encuentra dentro del primero, segundo o tercer mes de vida. Así, por ejemplo, un pacientito entre los 2 y 8 días de vida, su promedio de la tasa de filtración glomerular es de 11 y su rango varía entre 11 a 17, a 15, perdón. Sí, y así posteriormente, a medida va avanzando en edad, la tasa de filtración glomerular debería de ir aumentando. Si son recién nacidos mayores de 34 semanas de edad gestacional, la primera semana va a ser su rango de 39 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados y su rango va a variar desde 17 hasta 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados y a los 3 meses pues ya voy a tener tasas de filtración promedio de 58 con un rango que varía entre 30 y 86. Y así posteriormente, a medida va aumentando la edad, pues vamos a ir viendo cómo la tasa de filtración va aumentando también. De manera que habíamos mencionado al inicio de la clase que alrededor del año de edad vamos a tener ya tasas más cercanas a lo que es la tasa de filtración del adulto. De manera que a partir de los 2 años ya es equiparable a la tasa de filtración glomerular del paciente adulto. Así vamos a tener promedios de 127 ml por minuto con rangos que oscilan entre 89 a 165 ml por minuto por superficie corporal. Entonces, eso es en función de la filtración, de la tasa de filtración glomerular. Otra situación es valorar la medición de los electrolitos séricos y urinarios, que también me sirven para el estudio de la función renal y que son una guía para la administración de líquidos y electrolitos y para valorar cómo se encuentra el túbulo renal. Entonces, habíamos mencionado que el túbulo proximal hace una reabsorción, ¿verdad? De la mayor parte de los solutos, ahí van electrolitos, glucosa, aminoácidos, ¿verdad? Y por lo tanto, estudiar estos solutos me puede permitir determinar cómo se encuentra la función tubular. Entonces, basados en una fórmula, ¿verdad? En donde vamos a tener lo que es la relación entre cómo se encuentra la sustancia a nivel plasmático y cómo se encuentra la sustancia a nivel urinario. En base a esta fórmula, puedo utilizarla tanto para aminoácidos, para electrolitos, para calcio y para fósforo. Lo más frecuente es que lo haga en función del sodio, sacando lo que es la fracción de excreción del sodio, que es el FeNA. Entonces, esta ecuación va a estar derivada de la que previamente les había puesto, en donde se determina cómo está la concentración del FeNA, va a ser igual al sodio urinario entre el sodio plasmático dividido entre la creatinina urinaria y la creatinina plasmática. Y esto se multiplica por 100.
Entonces, el FENA puede ser menor al 1% en patologías prerrenales o en glomerulonefritis, y si es mayor del 1%, sobre todo si sobrepasa el 3%, va a estar relacionada a necrosis tubular aguda o a uremia posrenal. Entonces, me sirve sobre todo para discriminar entre las afecciones prerrenales o glomerulonefritis y las que puedan estar asociadas a necrosis tubulares agudas, o determinar si esa uremia reportada puede que sea posrenal. Entonces, el uso reciente de diuréticos puede proporcionar resultados que no sean los adecuados, por lo tanto hay que tenerlo en consideración para el momento de hacer la interpretación de los exámenes. Así como lo vemos para el FENA, puede ser identificado para otras sustancias también, pero la que tiene mayor utilidad es relacionado al sodio. Otra situación que puede en alguna medida determinarme cómo está la función tubular es ver cómo está la reabsorción de ciertas sustancias, entre ellas la glucosa y el bicarbonato. Ya habíamos mencionado que la reabsorción de glucosa debe darse por debajo del umbral renal. Si hay concentraciones de glucosa en plasma menor de 120 y a pesar de ello hay pérdidas de glucosa en orina, esto podría estar relacionado a afecciones a nivel tubular, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un parámetro para su valoración. Lo mismo que la reabsorción del bicarbonato, ¿verdad? La mayor parte se produce en el túbulo proximal, entonces las anomalías en la reabsorción van a conducir a acidosis tubular renal del tipo 2. En cuanto al túbulo distal, ¿verdad? Se encarga pues de la acidificación de la orina. En esta pues debe sospecharse un defecto cuando hay acidificación de la orina, como por ejemplo en la acidosis tubular renal distal, cuando los valores de pH en orina que se recogen al azar son mayores de 6 en presencia de acidosis metabólica sistémica. Es decir, si tengo eso, pues no debería de ser valores tan altos, ¿verdad? Entonces, al confirmarse efectos de acidificación por mediciones simultáneas de pH venoso y arterial con las concentraciones de bicarbonato en plasma y determinando la medición del pH, ¿verdad?, en la orina que haya sido recientemente recolectada. Entonces, viendo esta correlación, puede hacerse pues el diagnóstico de estas afecciones relacionadas a acidosis tubular renal distal. Las concentraciones de orina también se producen en el túbulo distal, ¿verdad? Por lo tanto, la concentración de orina es un parámetro que me pueda indicar cómo está funcionando el túbulo distal. Si yo puedo tener o verifico una capacidad de concentración adecuada de la orina, pues puedo decir que hay una función tubular adecuada, ¿verdad? Si esta está alterada, pues vamos a tener, por tanto, afecciones a nivel del túbulo distal. Entonces, es muy útil para esta valoración la recolección de la primera orina de la mañana, ¿verdad? Sobre todo después de no haber ingerido agua durante todo el periodo de la noche, mientras no es un paciente que se levantó, estuvo tomando agua, etcétera, sino que ha sido orina que ha estado retenida durante toda la noche sin administración extra de agua, ¿verdad? Entonces, esto puede ayudar para poder medir adecuadamente la capacidad de concentración. También el calcio en orina, ¿verdad? Suele encontrarse la hipercalciuria en pacientes con ATR, es decir, con acidosis tubular renal distal, en casos de intoxicación por vitamina D, en hiperparatiroidismo, inmovilización, ingesta excesiva de calcio, uso de esteroides diuréticos de ASA, trastornos idiopáticos asociados a hematuria y cálculos renales. Entonces, puede hacerse una recolección de orina de 24 horas
y determinar si el calcio es mayor de 4 miligramos por kilogramo en 24 horas, o puede hacerse también con una muestra de orina aleatoria, ¿verdad? Que determine el cociente entre el calcio y la creatinina, ¿verdad? Si este está elevado en una muestra de orina aleatoria, entonces debe hacerse la recolección de orina de 24 horas, pues para corroborar cómo se encuesta ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca ese cociente? También gracias a determinar el cociente de calcio-creatinina, en donde vamos a tener para las diferentes edades el percentil 95, ¿verdad? Lo más que debería de tener en función de la constante del punto 86, punto 6, para los menores de 7 meses, punto 86, para los de entre 7 y 18 meses, punto 6, de 19 meses a 6 años, punto 42, y en los adultos de punto 24. Luego, otra situación importante para la valoración de la función renal son los estudios de imágenes. Aquí entran las ecografías, ¿verdad? En donde habíamos mencionado en la clase anterior que son importantes porque me permiten valorar la estructura del parénquima renal y también me sirven para seguimiento clínico, ¿verdad? Entonces, pacientitos con sospechas de uropatías obstructivas pueden identificarse en ecografías prerrenales, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, son muy útiles tanto a nivel prenatal como postnatal. Y sobre todo en los casos en los que ya han habido infecciones de vías urinarias, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Luego la cistografía, ¿verdad? Que nos permite el estudio de la uretra y la vejiga, es útil sobre todo para identificar el reflujo vesicureteral o lesiones que puedan ocupar espacio. Entonces, la única situación es que es invasivo, ¿verdad? Hay que colocar una sonda transuretral y luego pues instilar el material de contraste. Habíamos mencionado las indicaciones en la clase previa, ¿verdad? Solo para recordar algunas, pacientitos que tienen antecedentes familiares de reflujo vesicureteral, sobre todo si han tenido infecciones del tracto urinario, aquellos que tienen anomalías sugerentes de reflujo vesicureteral o de patologías obstructivas en la ecografía renal, y pacientitos que tienen infecciones del tracto urinario recurrentes, sobre todo si son altas. En general, esas son todas las valoraciones para poder identificar pues la función renal y hacer una adecuada interpretación de los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Para poder tener una adecuada interpretación de estos. Esto era lo que traía el día de ahora. Si me hacen el favor, encienden las cámaras para poderles tomar las capturas, en lo que si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla al momento. Doctora, fíjese que a Nayeli se le fue la luz, entonces intentó conectarse por el celular, pero ya no, como por las últimas diapos ya, entonces ya no pudo entrar. Ok, ya le voy a pasar lista y ahí le dejo ya escrito. Nayeli me dijo, ¿verdad? Sí. Como por la... Hola, doctora, ya entré. Lo siento, es que se me había caído el internet. Vale, ok, no hay problema. Entonces, gracias, Ángela. Vamos a ver aquí.